Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta segunda clase que tenemos de dinamización grupal. Como bien sabéis, hoy la clase tiene una duración de 1 hora, que más o menos entre el vídeo, que será unos 20 minutos, y la tarea que he planteado para hoy, pues estaremos en esa hora. Ya algunos de vosotros me habéis entregado la primera tarea, la que mandé ayer. Recordaros que el plazo termina el jueves que viene a las 23:59. De todas formas, lo volveré a recordar la semana que viene, el jueves, cuando suba el vídeo, que como lo subiré por la mañana, pues todavía os quedarán unas orillas para terminar ese trabajo o para entregarlo el que no lo haya hecho. Recuerdo que lo tengo por aquí, el tema de el código, por si alguien no está todavía metido en el Classroom. Si sabéis de alguien que todavía no esté metido, por favor decírselo, no vaya a ser que no haya visto el vídeo de ayer todavía, decírselo que es importante que esté en el grupo, pues para entregar las tareas y demás. Esta es la tarea que tenemos de ayer. Ya tengo 2 entregadas, pero bueno, ya sabéis que aquí os puedo calificar y demás, como ya expliqué ayer. Por favor, es importante que estemos todos metidos en el Claro. Si me mandáis por correo, pues lo mismo. Por correo os respondo, si no al momento, que lo tengo vinculado con el teléfono, no pasará más de 1 hora, hora y media. Estoy prácticamente 24 horas al día disponible, quitando las 8 horas que duermo, el resto de tiempo estoy disponible, con lo cual si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, no dudéis en mandarme. Vamos ya con la explicación que tenemos para hoy. Como sabéis, estábamos viendo las técnicas de comunicación, los modelos y los estilos de comunicación. Ayer vimos el índice, ya vimos la comunicación, un poquito los sistemas de comunicación y hoy nos vamos a meter tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal. Aunque veáis que aquí yo hago, digamos que con una diapositiva o un par de diapositivas os intento explicar de qué trata ese punto, luego en los apuntes vienen más detallados. No me paro tanto porque al final tampoco quiero que los vídeos se me extiendan exageradamente y al final pues saturaros demasiado con demasiada información. Entonces, como ya sabéis que os lo están comentando, supongo que Jonathan o María José os lo habrán enviado, vamos a tener que hacer una reestructuración de criterios por la situación que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Pues lógicamente los criterios de evaluación no son los mismos en esta situación que cuando estábamos en clase. En principio tendré los criterios de evaluación ya para la semana que viene, porque quiero reestructurarlo todo y ver cómo queda. Pensar que todos estos trabajos que estamos haciendo y que os vamos a mandar en la parte online van a tener un peso bastante importante, con lo cual, por favor, currar bien los trabajos porque van a tener un peso importante. No los dejéis a que, bueno, como me dan una semana, pues lo hago en el último momento y que salga lo que tenga que salir. No, trabajároslo bien porque son más importantes de lo que parece. Lo dicho, la comunicación, sistemas de comunicación, y hoy vamos a ver lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Ya os acordáis de todo lo que vimos, ¿vale? Los componentes que tenía la comunicación, la definición de comunicación, aquí cómo se daba el proceso comunicativo. Luego vimos los axiomas de la comunicación, que ahí los tenéis, los explicamos, no os preocupéis porque cada uno va detallado en los apuntes, así es que no tengáis problemas. Los sistemas de comunicación, ya vimos cuánto porcentaje de cada uno, de cuando yo codificaba, cuando yo transmitía, cuando yo recepcionaba ese mensaje y lo decodificaba, pues cuánta información perdía desde que yo lo pensaba hasta que se producía vuestra recepción y vuestra decodificación. Y nos quedamos aquí. ¿Hoy qué vamos a ver? Pues hoy vamos a ver un poquito el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El vídeo este no durará más de unos 15 minutillos. Si se me va un poquito, pues bueno, tampoco pasa nada. ¿Qué es el lenguaje verbal? Pues lógicamente el lenguaje verbal es aquel que yo ejecuto mediante el aparato o el sistema bucofonatorio. ¿Vale? Lógicamente yo ahora mismo estoy teniendo un lenguaje verbal, también gestual, pero sobre todo con vosotros un lenguaje verbal. Podemos distinguir dos tipos de lenguaje verbal. La comunicación vocal, que lógicamente es el lenguaje hablado, y la comunicación no vocal, que por ello no quiere decir que no sea verbal,
que pueden ser diferentes tipos de escritura. Pues si es en español, en inglés, en francés, todas esas cosas. Ya sabéis que lo vimos ayer, que lo tenemos en la diapositiva anterior, que el lenguaje verbal, las palabras, suponen solo un 7% de una conversación cara a cara. Imaginaros, es importante, porque al final con las palabras decimos mucho, pero solo tiene un 7% de importancia. Con lo cual, imaginaros, pues lógicamente ese 7% con respecto del 93% restante, lo que significa. Desde el punto de vista vuestro, que seréis animadores, pues lógicamente en el lenguaje verbal es súper importante que elijamos las palabras lo más correctas posible. No podemos... ¿Correctas qué quiere decir? Pues lógicamente dependiendo para el espectro de edad al que yo me esté refiriendo, pues no voy a utilizar seguramente si tengo niños un lenguaje súper, 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 súper técnico, porque no me van a entender. ¿Eso quiere decir que tenga que dejar de utilizar ese lenguaje? No, porque habrá otro tipo de población a la que yo sí que pueda hablar con ese lenguaje técnico, siempre pensando que tengo que explicarlo todo desde el principio. Yo puedo hablarle a las personas de hacer una retroversión y una anteversión pélvica, pero si nadie se lo ha explicado, por mucho que yo se lo diga, no lo van a saber. Entonces tendré que ir poco a poco enseñándoles pues, todo ese vocabulario técnico y todas esas cosas que los ayuden a entender. Lógicamente, tengo que utilizar un lenguaje correcto o formal, sobre todo si empiezo en un centro deportivo o en una piscina o en una escuela de verano o en unas actividades extraescolares. Al principio, cuando estoy con personas a las que no conozco, no las voy a tratar con una cercanía como cuando yo tengo esa relación con ellos, mantengo esa relación con ellos en el tiempo. Con lo cual, el lenguaje al principio tiene que ser correcto y o formal para digamos, respetar esa distancia que hay entre ellos y yo, aunque luego, pues lógicamente, al final se va acortando y digamos que ese lenguaje sigue siendo correcto, pero ya dejará de ser formal. Al principio tú sueles tratar a la gente de usted, pero conforme va pasando el tiempo, pues lógicamente dejas de llamarlos de usted o dejas de tratarlos de esa manera porque lógicamente se crea un vínculo de relación día a día que hace que ese lenguaje pues no sea tan formal. Y por último, que no es menos importante, lo he querido recalcar ahí y ya lo veréis en los apuntes, lógicamente es importantísimo que como animadores o como técnicos de un centro deportivo recordéis el nombre de los usuarios o de las personas que están en ese grupo. Imagínate la imagen que daría, y siempre os pongo el mismo ejemplo, si yo después de 6 meses o 7 meses que llevamos de clases todavía no me supiera vuestros nombres. Pues pensaríais que no es normal, que no es una situación normal. Entonces, vosotros, es verdad que vais a tener miles de usuarios o cientos de usuarios y es verdad que al principio os costará, pero eso es una cosa que es súper sencilla y que de eso se jactan y sacan mucho pecho muchos centros deportivos de que son cercanos a sus usuarios. Cercanos en el sentido de que los conocen. Tú piensas que si eres un usuario de un gimnasio y subes por las escaleras y el monitor o el técnico que hay o la monitora te dice: hola Pepito, ¿cómo te ha ido hoy el día? Pues ya de primeras dices, bueno, sabe mi nombre, se preocupa por mí. Entonces eso es muy importante en esas conversaciones y es importante pues, que sepáis el nombre de vuestros usuarios para dirigiros a él, para perder ese lenguaje tan formal, para hacerlo más cercano, ¿vale? Y luego tenemos el lenguaje no verbal. Dentro del lenguaje no verbal, la comunicación no verbal ya sabéis que supone un 93% del total de la comunicación. Hablábamos del lenguaje verbal, que era un 7%, y aquí tenemos el 93% restante. Este lenguaje no verbal o esta comunicación no verbal se puede dar de dos maneras. Consciente y voluntaria, pero muchas veces, la mayoría, es inconsciente e incontrolable. Muchas veces cuando vosotros estáis haciendo una exposición, pues lógicamente los nervios, no a todos pasa, pero no a todos, pero es verdad que los nervios de la situación a lo mejor ha pasado algo en esa
en esa exposición que tú tienes que tener algo que ha escapado de tu control, pierdes los nervios y entonces en ese momento el lenguaje no verbal se escapa de tu control y empiezas a tener una serie de movimientos incontrolables e inconscientes, o puede ser de manera, no hace falta que sean movimientos, puede ser que te pongas rojo, puede ser que te dé por sudar mucho, puede ser que se te seque la boca. Todas esas situaciones que hacen que el resto detecta que tú involuntariamente estás dando una serie de avisos que no se corresponden con tu lenguaje verbal, pero que es incontrolable por mucho que queramos. A mí también me pasa muchas veces, me pongo nervioso y se dan una serie de circunstancias en mi cuerpo que yo no puedo controlar. Se te acelera el pulso, sudas, se te seca la boca, entonces todas esas cosas no las podemos controlar. Dentro del lenguaje no verbal o la comunicación no verbal existen una serie de aspectos diferentes pues, que inciden en esta comunicación no verbal. Y es la paralingüística, ahora veremos lo que es, tranquilo, la paralingüística, la kinésica, el contacto físico, la prosémica y la apariencia personal. Es importante tener en cuenta estos 5 aspectos. Y ahora os he hecho un pequeñito resumen, pero luego en los apuntes sí que os lo voy a ampliar bastante, que ya lo iréis viendo, cada uno de ellos. Solo os he puesto más o menos la definición de cada uno. Aquí tenemos los 5. La paralingüística, que está relacionado con la parte vocal del discurso, y me diréis, pero no estamos con la comunicación no verbal. Sí, pero aquí le quitamos el contenido a la palabra. Entonces, en esa parte vocal que va ligada con el lenguaje verbal, pues está el volumen, el tono de voz, toda la parte que nosotros le hemos quitado el contenido a la parte vocal, ¿vale? Entonces, ya veréis que ahí os voy a ir detallando pues, el tono de voz, el volumen, el ritmo del tono de voz, todo eso os lo iré detallando. Luego tenemos la kinésica, ¿vale? Que hace referencia pues, a los movimientos del cuerpo. Esos movimientos que yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora mismo con las manos, vosotros los percibís por la vista y supone un 55% del total de la comunicación. Estábamos hablando que esto es el 93%, pues imaginaos, de este 93%, más del 50% es de la kinésica, de los movimientos corporales, con lo cual, imaginaros la importancia que tiene controlar ese tipo de movimientos. Luego tenemos el contacto físico, que es la comunicación táctil o áctica. Y aquí, sobre todo, en los países del sur, somos mucho de tocar. Y en esta situación de confinamiento que tenemos, pues es una de las cosas que más echamos de menos, el darle un abrazo a tu abuelo, el poder darle un beso a tu madre, el poder tocar a muchas personas que tú tocabas día a día y que ahora no lo estamos pudiendo hacer porque, lógicamente, podemos estar en una situación pues, de poner en riesgo a la otra persona o a nosotros mismos. Luego tenemos la prosémica, que es la estructuración y el uso del espacio interpersonal. Otra situación que se ha visto comprometida con esta situación del coronavirus, que nos están diciendo que por lo menos estemos a 2 metros de distancia con las otras personas, que si mantenemos una conversación en la calle cuando hemos ido a comprar, porque lógicamente cuando vamos a comprar hay más gente en el supermercado, pues que dejemos 2 metros de distancia como mínimo, con lo cual la prosémica, pues lógicamente también se ha visto afectada en esta situación. Y por último tenemos la apariencia personal, relacionada con la imagen de la persona y condiciona e influye la relación social, lógicamente. Y ya os explicaré, os detallaré los 3 puntos clave de esta apariencia personal. Vosotros, si veis a alguien que va pues sucio, que da la sensación de que no se ha duchado desde hace mucho tiempo, pues lógicamente estamos en una sociedad que eso como que nos repele y ya como que no queremos saber nada de esa persona y lógicamente influye en su relación social. Para terminar, y antes de explicaros la tarea que tenéis para hoy, he puesto un vídeo aquí anexado que lo vamos a ver ahora para que veáis el tema de la comunicación no verbal, ¿vale?
pongo en grande y así lo vemos mejor. Un pequeño vídeo para que veáis cuánto se puede decir solo con los gestos y con la expresión del cuerpo. Por último, y antes de finalizar la clase, ya he dejado programada la segunda tarea. A la 1 estará activa, que es un pequeño cuestionario que tenéis que rellenar. Por favor, importante, tenéis que poner vuestro correo electrónico porque si no, no queda registrado y no puedo pasar a evaluarla.
Chicos, que paséis buen fin de semana y estamos en contacto. Si necesitáis cualquier tipo de cosa, pues me mandáis un correo o me mandáis un mensaje privado por aquí por Classroom y estamos en contacto. Hasta luego.